Buenos días a todos. Mi nombre es Rodolfo Gil. Yo soy técnico de INTA y tengo el placer también de formar parte del equipo Sistema Chakras de APRESID. Y también el placer de estar compartiendo con todos ustedes este panel que les cuento, para nosotros fue una alegría notable porque nos pidieron que lo reiteremos. Este panel estuvo el lunes 24 y bueno, a pedido de la audiencia nos pidieron, por el interés que produjo, que lo repitiéramos. Así que para nosotros es un verdadero placer una vez más estar con todos ustedes. Este panel, que lo llamamos Siempre Vivo, Siempre Verde, está compuesto por un conjunto de profesionales y productores para nosotros de lujo, para el programa Chakra sobre todo. Pablo López Anido, que es un productor y asesor de Santiago del Estero, de la zona de Bandera, y miembro de la Chacra Bandera. Bernardo Romano, que es productor agropecuario también de la zona núcleo, miembro de la regional Bragado Chivilcoy y miembro de la comisión directiva de APRESID. José Luis Orcín, también asesor y productor de la zona centro del sureste de Córdoba y miembro de la regional Los Urgentes. Marcelo Arriola, también productor y asesor de la zona núcleo, miembro de la Chacra Pergamino y también de la comisión directiva, director adjunto del programa Chacra. Y Jorge Massieri, asesor y productor, yo le digo que es secretario de Dios porque está en todas partes. Lo vemos trabajando en Patagonia, lo vemos trabajando en la zona centro, en la zona núcleo. Así que realmente para nosotros es una alegría contar con estos 5 productores de punta y asesores. A lo largo de las presentaciones quería comentarles que ustedes van a ir escuchando. Pueden ir haciendo preguntas ahí al costado de la pantalla. Ustedes tienen un espacio para poder ir formulando preguntas a medida que avanza el... De mismo modo, ustedes pueden luego entrar en la página del Congreso, y donde dice asistentes pueden cliquear ahí, buscar al expositor que les interese y pueden después chatear directamente con él. También se los invita a que visiten el espacio de APRESID, donde van a poder compartir una serie de eventos que se están haciendo durante el Congreso. Bueno, y también tengo el privilegio de presentarles a mi compañero de ruta en este panel, el ingeniero Alejo Ruiz. Alejo forma parte del equipo del programa Sistema Chakras, es coordinador de una serie de chakras, y bueno, es un placer que compartamos este panel. Muchísimas gracias, Rodo. Bueno, Alejo, vos estás en Rosario, yo estoy en Buenos Aires. Esto es lo que nos permite hoy la tecnología y también la pandemia. Así que bienvenido y alegres de compartir este panel. Bueno, muy brevemente comentarles que este panel que lo titulamos Siempre Vivo, Siempre Verde, para nosotros quizás sería al revés, sería Siempre Verde, Siempre Vivo, porque lo que vamos a escuchar a continuación con estos productores y asesores nos muestran, en realidad, todo parte de un proceso que es la fotosíntesis, y ahí se desencadena toda una línea de montaje de procesos biológicos que construyen nuestra fábrica a la que nos dedicamos. Si se quiere, esto tiene que ver con la economía circular, partiendo de la captura de la energía del sol, transformando esa energía en otros productos y otros destinos. Pero esa línea de montaje de procesos biológicos tiene que estar en equilibrio con una serie de procesos de construcción, la fotosíntesis propiamente dicho, la producción de biomasa, la producción de grano, la producción de carne, con otros procesos de consumición y de descomposición. La importancia acá es que haya un equilibrio para que el sistema sea sustentable entre lo que se produce, lo que se
consume y lo que se descompone. Y de eso nos van a estar hablando estos 5 expositores en el día de hoy. Así que sin más, vamos a dar espacio a escucharlos y luego abriremos el espacio de preguntas, que creo que va a ser muy enriquecedor. ¿Te parece, Alejo? Dale, buenísimo. Ya si al finalizar entonces yo les voy a ir compartiendo todas las preguntas que nos vayan llegando del público. Buenísimo, Ale. Bueno, damos entonces inicio a las exposiciones. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si podemos contarles un poco esto que da por llamarse en esta charla la biolabranza, y ver si cómo en los sistemas productivos podemos modificar nuestros sistemas de producción y podemos mejorar nuestros sistemas de producción. Estos datos se basan en la Chacra Pergamino. La Chacra Pergamino cumplió sus 9 años, en los cuales ya hemos cerrado la parte física, químicas y biológicas, y esto es una partecita muy chiquitita de un resumen de intentar ver cómo la biología condiciona la parte física. Dentro de la Chacra Pergamino, estos son los suelos texturales que hay dentro de nuestra chacra, con niveles de limo que van entre 50 y 70% de limo en nuestros suelos. Eso nos generó que todos los sitios de la chacra, algunos con mayor intensidad y otros con menor intensidad, tenían capas densas. La pregunta es si nosotros podíamos influir con nuestro sistema de producción, alimentando a la biología de suelos, ácaros, lombrices, para poder tratar de capturar esas partículas de limo y romper esas capas densas, pero ya no con una labranza tradicional que tanto mal le ha hecho al suelo, sino con la biolabranza. Y los primeros datos que pudimos ver, que nos mostraba Luis Wall en estos análisis de biología de suelo, es que al principio indudablemente la biología de suelo dependía de la zona. Se agrupaban, la biología de suelo de cada lote se agrupaba de acuerdo a la zona donde estaba. A medida que iba pasando el tiempo, indudablemente esto cambió y dejó de parecerse al lugar donde estaba la biología de suelo, a representarse por el lugar donde estaba, y pasó a correlacionar fuertemente con el sistema de rotación que teníamos en cada una de esos sitios. O sea que indudablemente podíamos modificar fuertemente la biología del suelo de acuerdo a nuestros distintos cultivos que hacíamos en el tiempo. Estos índices de intensificación los pudimos correlacionar en el cierre de la chacra, y pudimos, una de las alegrías más grandes que tuvimos entre la chacra, que podíamos modificar nuestros stock de carbono. Indudablemente, a medida que intensificamos, aumentábamos los niveles de carbono en distintos campos. Y esos niveles de carbono indudablemente alimentaban distintos bichitos, distintos insectos de nuestra biología de suelo. Así, por ejemplo, pudimos, de la mano de Camilo Vedano, ver que los oribátidos, que son unos ácaros que hacen fuerte descomposición, la primera parte de la descomposición de los rastrojos, aumentó fuertemente, pero la mayor cantidad se vio en los lugares donde había mayor cantidad de gramíneas en nuestros sistemas productivos. De la misma manera, también de la mano de Camilo, pudimos ver abundancia de lombrices. Indudablemente, a medida que aumentábamos nuestra intensidad, aumentamos la cantidad de lombrices en abundancia. Y en un primer momento fueron las pasturas. Cuando las pasturas entraron a agricultura, bajaron esa abundancia de lombrices, y la que más fuertemente aumentó la abundancia de lombrices fue la de mayor intensidad, pero que tenía alta proporción de leguminosas. Y hablar de lombrices es un poco general, así que en realidad había que ver que había diferentes lombrices, y obviamente como diferentes lombrices, diferentes tamaños de lombrices.
y como los muestra acá en el gráfico, distinto grado de agregación de acuerdo al tamaño de esas lombrices. Así que no solamente había cantidad, sino que había que ver más que la abundancia, la biomasa. Y también pudimos correlacionar biomasa con intensidad, o sea que a medida que más le dábamos de comer a nuestros suelos, teniendo los 365 días del año el campo verde, podíamos aumentar nuestra biomasa de lombrices. Ahora, esa biomasa de lombrices y abundancia, empezamos a ver alguna correlación con frecuencia de láminas y vimos que a medida que aumentaban la intensidad, aumentaba la cantidad de lombrices, pero había una mayor correlación entre biomasa de lombrices que en abundancia de lombrices propiamente dicho. Y acá pongo un punto que a mí me queda fuertemente grabado, que es en esas 5 lombrices por monolito, en esos 5 gramos, por monolito, representan 800 kilos de lombrices por hectárea. Ese dato no es menor. Cuando uno piensa hoy hay mucha gente pensando en biología de suelo y la verdad que cuando uno piensa en mejorar esa biología de suelo, no solamente hay que aumentar la cantidad de carbono capturado, sino que hay que tener los 365 días del año verde el campo como para darle de comer los 365 días del año a esa macrofauna. Imagínense 800 kilos de novillos en un barbecho de soja, cómo terminarían estos novillos, estos 2 novillos cuando terminen esos 6 meses de barbecho, ¿no? O sea que indudablemente hay que darle continuidad al sistema. Y estos procesos, indudablemente, esto a mí me quedó fuertemente grabado porque es muy grande el dato. En esa mayor cantidad de ácaros orivátidos, por el cálculo de consumo por día que hacen estos orivátidos, consumen 310 kilos de rastrojo por día. Y en el caso de las lombrices, con esta cantidad de lombrices encontradas, consumen 30 toneladas de suelo por hectárea por día. Vaya, si hay actividad abajo de nuestro suelo y hay que darle de comer indudablemente. Y esto ya tratando de entender si podíamos, con esta mayor intensificación, mayor biología del suelo, si podíamos modificar los macro y mesoagregados. Y verdaderamente este es un trabajo de Luis en el cual en todas las muestras se midieron macro y mesoagregados y la verdad que a medida que aumentamos la intensificación se aumentó esos macros y mesoagregados. O sea, pudimos disminuir la cantidad de limos que había suelto y agregarlos y en esa biolabranza hacer mayor estructura y mayor porosidad, que es lo que estamos intentando hacer, bajar esas capas densas. En el mismo, desde el lado de la física del suelo y en los mismos sitios, Guillermo Peralta nos correlacionó el índice de intensificación con el espesor ponderado de láminas. Y es interesantísimo que es indudable con todo esto que a medida que aumentábamos la intensificación, aumentábamos la macrofauna del suelo y pudimos bajar el espesor ponderado de láminas. No es poca cosa cuando uno piensa en economía de agua, en mayor infiltración. Es indudable que a medida que uno aumenta esa intensificación, podemos mejorar las condiciones físicas del suelo. Y esto es para ver cómo fueron variando los lotes de acuerdo a la distinta intensificación, el de la izquierda en la rotación trigo-soja, maíz-soja, que tanto estamos acostumbrados a ver, y a medida que nos vamos hacia la derecha, más intensificado, el último es con pasturas, pero el del medio no es pastura y es una mayor intensificación los 365 días del año con trigo-soja, vicia, maíz. Es indudable que la intensificación y diversificación de las rotaciones favorece la abundancia de algunos grupos biológicos de meso y macrofauna encargados de realizar la biolabranza del suelo, aumentando los meso y macroagregados con la consiguiente disminución de capas densas como consideración final. Y para entender si queremos apostar a la biología del suelo, indudablemente las bacterias, lombrices, ácaros y demás no pueden vivir en el terremoto continuo. El campo tiene que estar en siembra directa, indudablemente, como dijimos anteriormente, y a lo que nos trae este congreso, siempre verde, los 365 o la mayor cantidad del tiempo que se pareja a esos 365 días del año, el campo verde, debido a que no nos podemos permitir
que esos dos novillos se nos queden flacos o se nos mueran. Se necesita diversidad, indudablemente, y tiempo. Estos son tecnologías de procesos. El deterioro del suelo sucedió en un tiempo relativamente largo. No le pidamos solución como es una tecnología de insumos. Esto es una tecnología de procesos, tenemos que darle tiempo para que los procesos se manifiesten y nos den una mejor salud del suelo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Pablo López Ganido, soy productor del sudeste de Santiago del Estero y soy miembro de la Chacra Bandera. La idea es compartir con ustedes lo que venimos haciendo, lo que venimos caminando en la Chacra Bandera de sus orígenes en cuanto a lo que es rotaciones con cultivos de servicio y manejo de malezas. Cuando pensamos en una rotación tradicional en los inicios de la siembra directa, se pensaba en una rotación simple de trigo, soja, maíz como cultivos principales. Esta rotación yo la llamo zona de confort para tanto productores como para malezas, porque desde el punto de vista de los productores, de los ingenieros, es sencillo, digamos, trabajar sobre la productividad de un cultivo, tanto en trigo, en maíz, en fertilización o en el tema de variedades. Y para las malezas, porque al ser una rotación simple con pocas variaciones entre años y pocos herbicidas para el control de malezas entre los barbechos, se hace simple de adaptación para las malezas. Esta rotación es de un diseño con un objetivo cultivo por cultivo, o sea, siempre cultivo de soja para tener mayor productividad en el cultivo de soja y cultivo de maíz para tener más productividad en el cultivo de maíz. Es de un diseño simple, de una demanda ambiental inelástica en relación con la oferta. Esto quiere decir que por más que tenga un año con más agua o más oferta hídrica que otros, es poco lo que puedo hacer en mi rotación para adaptarme a esa mayor demanda de agua. Los productos que se generan en la rotación son productos, por un lado, vendibles, que son 3 productos, trigo, soja y maíz, y por otro lado, servicios ambientales, digamos que no ofrece demasiados servicios ambientales esta rotación. Y ecológicamente es poco intensa, es poco diversa y es predecible. Este tipo de rotaciones surgió este tipo de problemas. Esta foto es una foto que tomé en octubre del 2006 y representa la tercera denuncia de un biotipo de sorgo alepo resistente al glifosato. Esta toma era en la zona de Bandera. Desde ese momento hasta la actualidad el problema ha ido creciendo y se han ido sucediendo distintos tipos de malezas resistentes y malezas tolerantes, lo que desencadenó que en el 2012 formáramos la Chacra Bandera para ocuparnos de este problema. Desde los inicios de la chacra empezamos a trabajar con este tipo de ensayos, en el cual, aparte del uso de herbicidas, trabajamos con cultivos de servicio y veíamos cómo respondían las poblaciones de maleza y cómo se suprimían las mismas. Hicimos ensayos, digamos, con distintos cultivos de servicio, distintos momentos de secado y siempre con testigos. Obteníamos resultados como en lo que representa el cultivo de servicio y el testigo sin cultivo de servicio. También trabajamos en cultivos consociados de leguminosas y gramíneas, como en este caso centeno y vicia, y también con siembras aéreas. En general tenemos resultados como estos, en lo cual acá se ve el nivel de supresión de maleza en 2 ambientes, uno que es el de las Dolores, en el cual hay menor número de malezas presentes naturalmente en el lote, y otro ambiente como el de las Chicas, en el cual la presión de maleza es mayor, y cómo actúan con una herbicida residual los distintos cultivos de servicio sobre la supresión de malezas. Como vemos en este caso, cuando no usamos herbicidas residuales, en el caso de las Dolores, la supresión de malezas siguen siendo muy importantes, por arriba o cercanas al 90%, en cambio en un ambiente con mayor presión de malezas como el de las Chilcas, por ahí con la supresión que hace de los cultivos de servicio sobre las malezas no es tan importante. Esto lo que quiero representar es que
los cultivos de servicio para manejo de malezas es una tecnología de procesos y no es una tecnología de insumos. Entonces es necesario e importante adaptarlo a cada caso. En este caso, en las Dolores, usando solamente cultivos de servicio, podemos lograr un excelente control de malezas, y en el caso de las Chilcas, como vimos en la diapositiva anterior, al cultivo de servicio es necesario incorporarle un herbicida residual, una adición de tecnologías. Cuando estudiamos cómo son los niveles de emergencia de una maleza en particular, como es Gomphrena perennis, lo hicimos para otras malezas, obteníamos gráficas como esta. La línea azul es el flujo de emergencias en el estado natural de Gomphrena perennis. Y la línea verde es cómo es este flujo de emergencia cuando se usa un barbecho químico. Y la línea roja, cómo es el flujo de emergencia cuando se está trabajando con cultivos de servicios. La línea violeta es el efecto aditivo de las dos tecnologías. Lo importante de esta gráfica es, por un lado, remarcar el buen comportamiento que tuvo el cultivo de servicio en la supresión de la emergencia de Gomphrena, mejor incluso que el barbecho químico, pero lo más destacado aún es que cuando aparte del cultivo de servicio se usa el barbecho químico, el control fue casi total. Con una gran ventaja, que la presión de selección del herbicida se ejerció sobre una población mucho menor gracias a tener un cultivo de servicio. Con la supresión que hace el cultivo de servicio sobre las emergencias naturales de Gomphrena, hace que cuando un herbicida se aplique sobre este flujo de emergencia mucho menor, se realiza una presión de selección, con lo cual se alarga notablemente la vida útil de los herbicidas. Entonces, con el cultivo de servicio en estos años pasamos a este tipo de rotaciones, que yo las llamo de compromiso ambiental, en el cual, digamos, aparte de los cultivos tradicionales de maíz, trigo y soja, se incorporan los cultivos de servicio de vicia y los cultivos de servicio de centeno. Uno de los peligros que tiene esta rotación es que por incorporar solamente dos cultivos de servicios más, los mismos pasen de tomarse como una tecnología de procesos a una tecnología de insumo. ¿Qué quiero decir con esto? En el diseño de la rotación anterior, el objetivo de los cultivos es, aparte de ser cultivo a cultivo, hacer soja para producir más soja, también se incorpora el cultivo de servicio, como en el caso de la vicia, para mejorar los rendimientos en maíz, con la incorporación de nitrógeno que hace el mismo. El diseño también de este tipo de rotaciones sigue siendo simple. La demanda ambiental está más relacionada con la oferta, porque yo, manejando el momento de secado un cultivo de servicio, puedo en un año húmedo, digamos, extenderlo, o en un año más seco secar el cultivo y estar más adaptado a la oferta ambiental, en este caso la oferta hídrica. Los productos vendibles siguen siendo tres, los mismos que la rotación que habíamos hablado antes, trigo, soja y maíz, y los servicios ambientales mejoran por la incorporación de cultivos de servicio como la vicia, que pueden, digamos, incorporar nitrógeno en el medio. Ecológicamente es una rotación más intensa, es más diversa y sigue siendo bastante predecible, por lo que decíamos, que es por la simplicidad de solamente incorporar dos cultivos de servicio. Lo que estamos pensando para el futuro, lo quiero representar en esta diapositiva, que es una intersiembra de cultivo de centeno con cultivo de garbanzo. La idea es tratar de aumentar la diversidad de nuestras rotaciones lo más posible. Iríamos, en vez de un esquema de rotaciones, una secuencia de cultivos, a una matriz, en la cual, aparte de los tres cultivos principales, soja, maíz y trigo, y incorporamos los cultivos de servicio de vicia y centeno, que ya veníamos hablando, y también incorporamos otros cultivos comerciales, como puede ser el algodón, que en nuestra zona es un cultivo que se adapta mucho a ambientes con mayor nivel de salinidad, que la soja no se adapta tan bien, cultivos como el girasol, que es un cultivo que está en intermedio entre un cultivo de invierno y un cultivo de verano, se siembra en agosto y permite realizar otro cultivo de verano posterior. Cultivos
como el poroto común, que son cultivos de 95 días de siembra a cosecha, que en nuestra zona se puede sembrar en ventanas de septiembre a diciembre, o se puede sembrar en ventanas de febrero a mayo. Cultivos de servicio como la moa, que es un cultivo de servicio C4, que también, al igual que el poroto común, tiene una ventana de siembra en septiembre y otra en febrero, y se puede manejar el secado, pero es muy rápido. En menos de 70 días se puede secar el cultivo, que incorpora una enorme cantidad de materia seca. Cultivos leguminosas que pueden reemplazar al exceso de trigo, como el garbanzo, y es un excelente antecesor de maíz. Cultivos de servicio muy específicos para ambientes complicados, como es el Melilotus, pero con enormes ventajas y enorme adaptación a este tipo de ambiente para nuestra zona. Y el sorgo como un cultivo de renta, que con la incorporación de los nuevos materiales con tecnología CL nos permite utilizarlo en algunas zonas problemáticas en el manejo de malezas y de mala calidad de ambiente. La idea es contar con una caja de herramientas que nos permitan ser lo más adaptable y lo más variable en el medio que podamos ser. Los diseños de las rotaciones pasan de ser, digamos, de una secuencia de cultivos a una matriz de cultivo en el cual voy teniendo proporciones de cada uno de los cultivos y voy variando de acuerdo a los ambientes. Es un diseño complejo. La oferta, como tengo muchas herramientas, me puedo adaptar mucho a la oferta ambiental de cada año. Los productos, para el caso del ejemplo anterior, son 8 los productos vendibles. Los servicios ambientales se dan en los cultivos de servicio, que tengo más cultivos de servicio, pero también en los cultivos de renta. Ecológicamente es muy intensa, es muy diversa y es impredecible. Para el caso del ejemplo anterior es una matriz de cultivos agrícolas, pero en el caso de ganadería, incorporar la ganadería, la matriz sería mucho mayor. Nosotros creemos que solamente con pocos cultivos de servicio no es suficiente, que es indispensable tener la mayor variabilidad para poder tener la mayor adaptabilidad y lograr una economía lo más estable posible con los productos que vendemos. Probablemente esto va a implicar que trabajemos para algunos cultivos como el garbanzo o el poroto común, tranqueras afuera, que son hoy la gran dificultad que tienen estos cultivos fuera de los cultivos tradicionales. Bueno, eso es un poco el resumen de por dónde creemos que pasa el camino para el manejo sustentable de maleza en los próximos años. Muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Jorge Massieri. Soy asesor y productor del sudeste cordobés, pero en este caso vinculado como miembro fundacional a la chacra VIMPA, Valles Irrigados Norpatagónicos, y la idea un poco es comentarle cómo logramos, a través de una intensificación en la rotación, generar un suelo productivo. Así que, bueno, eso es un poco la idea y vamos a la presentación. Bueno, como les dije, a través de la intensificación en la rotación, que es una idea simple, pero que no deja de ser un desafío complejo. Nos situamos en la latitud sur, 40 grados, a orilla del Río Negro. En este caso nuestro proyecto está en la margen norte del Río Negro, y todo se hace con riego total, aplicando láminas totales en los cultivos. La zona precipita 250 milímetros por año, pero con un desvío del 100%. Tenemos 3 sistemas de riego, ya sea presurizado por aspersión, presurizado por goteo, o por mantos de autocaudales en corto tiempo. ¿Qué nos llevó ahí? La oferta ambiental. ¿Y qué buscábamos? Buscábamos, a partir de una oferta ambiental de agua de 800 metros cúbicos por segundo, que lleva el Río Negro, de agua dulce, que se derrama en el mar, excelente temperatura media comparada con Pergamino, y una excelente radiación superior a la de Pergamino, y con un periodo libre de helada que va del 23 de octubre al 9 de abril, con un 10% de riesgo que ocurran heladas después del 23 de octubre o antes del 9 de abril. Con esta caracterización ambiental, agua, heliofanía, radiación y temperatura, como nuestro sistema contempla riego total,
enfocamos en el proceso formador de suelo. Los suelos de la zona, una zona árida, suelos poco desarrollados, con horizontes superficiales claros y pobres en materia orgánica, son suelos aluvionales, que lo ha generado el transcurso de muchísimos años el Río Negro en su camino hacia el mar, con una alta heterogeneidad, textura y fertilidad física de baja calidad. Textura fina o gruesa, depende del lugar. El desarrollo de los suelos se presentó desde los inicios como un requisito indispensable para una producción económicamente sustentable. Eso es lo que se veía desde el monte al primer cultivo. Entonces fuimos con la preparación agronómica que nos da ser del sudeste cordobés, salíamos del monte prístino, desmontamos, primer cultivo otoño-invernal, que nos enfocaba en el primer maíz en la rotación. Nosotros fuimos con la idea del balance de carbono positivo y pensamos que una rotación de maíz durante varios años iba a ser un aliado estratégico en el proceso formador de suelo con un balance de carbono positivo. Pero bueno, esto que nos llevó, hemos subestimado la oferta ambiental y el hacer maíz sobre maíz nos generó un problema de acumulación de rastrojo, ya que no hay un otoño con buena temperatura y buena luminosidad, que tenga un buen proceso mineralizador, que descomponga la materia orgánica. La caída de la radiación es muy fuerte, la inmovilización de nitrógeno es altísima, y al tercer maíz teníamos problemas de implantación, nos dábamos cuenta ante una eventual helada, cómo el maíz en suelo desnudo soportaba la helada, pero debajo de la cobertura se moría, y la inmovilización de nitrógeno era tremenda. Por ende, necesitábamos pensar, incorporar leguminosas en la rotación. En este caso, incorporamos la vicia y la soja. Ahí fue el desafío, una nueva rotación. La nueva rotación incorpora a las leguminosas, como las nombramos, para bajar la relación carbono-nitrógeno, y aparece el trigo como cultivo indispensable en la rotación. Nuestra rotación entonces termina siendo trigo, vicia, maíz, soja de primera. Aún así, en este proceso formador de suelo, los excesos de cobertura siguen siendo un problema. Es muy fácil tener balance positivo de carbono, porque al ser riego total y la oferta ambiental es altísima, se genera un balance de carbono positivo. El otro camino hubiese sido hacer suelo a través de pasturas consociadas. La idea, y teniendo agua en cantidad y calidad, es tener el tiempo de ocupación a lo largo del año con raíces activas la mayor parte del tiempo. Los resultados cuantitativos que logramos en 7 años de agricultura es una mejora en la materia orgánica de 0 a 5, en la asociación La Victoria, LB, regado versus monte, lavado de sales, disminución del sodio. Parámetros físicos en los dos ambientes, ya sean las dos asociaciones de suelo, La Victoria y Río Negro. La Victoria es una llanura aluvial, Río Negro es una llanura aluvial, pero más reciente. En ambos casos, la densidad aparente cae, mejor en Río Negro, baja, que en La Victoria, que es un suelo franco-limoso de partículas muy finas. Mejora la infiltración, nosotros necesitamos que mejore la infiltración, porque al ser un riego total con láminas de 30 milímetros, necesitamos mejorar la infiltración para ser eficientes en el aporte de agua. Como resultados cualitativos, la mejora trasladada en resultados cuantitativos, ya estamos logrando trigos de 8 a 10 toneladas, soja de 4 toneladas a 4 toneladas y media, maíz de 13 a 15 toneladas por hectárea. Para cerrar, nosotros venimos de un sistema en el que una vaca cada 20 hectáreas desteta un 50%, o sea que logramos un ternero cada 40 hectáreas o cada 2 vacas. Para eso tenemos afectado un trabajador cada 10.000 hectáreas, produciendo 4 kilos de carne por hectárea por año. Con la rotación que planteamos nosotros, haciendo uso de los residuos, de los excedentes que quedan en la rotación convertidos en kilos de carne, tenemos una rotación integrada en la que comparten el trigo, el maíz, la soja, la vicia, que es pastoreada por los animales, los rastrojos de maíz por los animales. La alfalfa produce 20 toneladas por hectárea por año, y también podríamos incorporar al girasol en la rotación. Así que bueno, de esta manera, a través del agua como no limitante y la oferta ambiental, intensificando la rotación, generamos
de una idea simple, un suelo que es bastante complejo hacerlo funcional para esta rotación. Bueno, nada más, muchas gracias, abierto a las preguntas. Buen día a todos, mi nombre es Bernardo Romano, socio de APRESID de la Regional Bragado Chivilcoy, participante de Chacras. Agradezco la invitación del equipo para esta charla y a APRESID, por supuesto. La presentación se trata de ¿podemos mejorar el ambiente y ser rentable en campos arrendados? Partimos de lotes que son trabajados bajo el sistema de siembra directa, con no remoción y presencia de cobertura, diversidad e intensidad de rotaciones, nutrición balanceada de los suelos, manejo integrado de plagas, manejo responsable de productos fitosanitarios, con intensidad de la rotación de 1,5, con cultivos de trigo, soja de segunda y maíz, que desde hace 12 años se empezaron a intensificar con doble cultivo de cosecha y cultivo de servicio. El doble cultivo de cosecha era la incorporación de cebada antes del maíz tardío, pero teníamos un problema que el primer año tanto la cebada como el maíz rendían muy bien, pero por su alta relación carbono-nitrógeno de los rastrojos se iban acumulando mucho a través del tiempo y los cultivos subsiguientes iban decreciendo en rendimiento. En cambio, con la vicia antes del maíz ocurría todo lo contrario, porque la relación de carbono-nitrógeno era menor, a su vez la vicia incorporaba nitrógeno, entre 60 a 90 kilogramos para el maíz y entre 30 y 40 para el trigo subsiguiente, entonces todos los cultivos de rotación iban aumentando en rinde. A su vez, esto también nos ayudaba al control de las malezas resistentes y a la disminución de la aplicación de los productos fitosanitarios como los residuales. Esta incorporación de los cultivos de servicio dentro de la rotación, con la mayor cantidad de cultivos vivos dentro de la misma, es lo que hoy llamamos en APRESID la agricultura siempre verde. Con esto tratamos de lograr mayor actividad biológica, mayor fotosíntesis y mayor captura de carbono, y esto nos da servicios ecosistémicos de control de maleza, de incorporación de nutrientes, de mejor uso del agua, mantenimiento de la diversidad de los sistemas. En el año 2013 formamos la Chacra Bragado Chivilcoy para empezar a medir en forma científica todos los ensayos y para tratar de disminuir la brecha productiva entre los rendimientos potenciables y lo que alcanzábamos. Entonces empezamos a probar estos cultivos de servicio en los maíces tempranos y le dimos más complejidad al sistema, incorporando también una crucífera además de la leguminosa y la gramínea. ¿Para qué? Para que cada una trate de aportar lo mejor de lo suyo y forme una sinergia entre las tres. Que veíamos que el rendimiento de los maíces, a medida que era más compleja la intensificación, era mayor, logrando hasta 1.700 kilos de diferencia de rinde. Cuando teníamos rabanito forrajero, vicia y centeno, había una disminución del impacto ambiental de las aplicaciones de hasta un 30%. Para eso usamos el EIQ, que es el índice de impacto ambiental de la Universidad de Cornell, que bajaba de 90 a 34 cuando entre un maíz sin cultivo de servicio o un maíz con cultivo de servicio, sin aplicación de productos, tanto maíces tempranos como tardíos, que el balance de carbono pasaba a ser positivo en los años que había maíz, y cuanto más compleja era esa identificación, más positivo era ese balance de carbono. En nuestra zona hay una pérdida de entre 1.000 a 1.200 kilos por hectárea de carbono por año, y estos cultivos aportaban entre 1.200 y 1.400 kilos por hectárea por año. En esa línea de trabajo empezamos a probar en el año 2017 siembra viva de maíz sobre el cultivo de vicia y trigo. ¿Y qué veíamos? Que funcionaba muy bien, que aumentaba la operatividad de la sembradora, porque prácticamente se podía sembrar todo el día, y que a su vez la calidad de siembra era la óptima. ¿Qué pasaba? Antes de esto, nosotros secábamos el cultivo de servicio con un rolo
o con producto fitosanitario, y teníamos pocas horas del día durante las cuales se podía sembrar, porque cuando había humedad tanto a la mañana como a la tarde, la sembradora actúa como una champion porque no cortaba el rastrojo, sino que directamente arrastraba todo. De esta forma, con la siembra viva no pasa esto. Y acá les voy a mostrar, bueno, el maíz ya implantado, todavía sin la aplicación del producto, y ya en B5 con la aplicación del producto, como ven, ni un problema el maíz, y con una alta cobertura que ayuda a controlar las malezas. Esta es una foto del lote después del 23 de diciembre del año pasado, donde cayó una helada. Ese lote tiene problemas de profundidad con un B2T en la mayor parte del lote, entonces la helada afectó al maíz ahí, donde no pudo profundizar la raíz del mismo, donde pudo profundizar no celó, y en ese lote no se hizo aplicación del nitrógeno sintético, solamente tiene el nitrógeno biológico que aportó la vicia, y rindió 106,50 quintales por hectárea, tuvo un balance positivo de carbono de 300 kilogramos por hectárea porque el cultivo de servicio tuvo 8 toneladas de materia seca y tuvo una rentabilidad del 25%. Estas son raíces de maíz en lotes estabilizados con cultivos de servicio, donde ven que las raíces del maíz no tienen ningún tipo de limitación, y esas lombrices, que después Marcelito Arriola le va a contar los diferentes tipos que hay, pero estas lombrices son las que indican el mayor grado de sustentabilidad de un sistema. Estas son raíces de soja también en sistemas estabilizados de siembra directa, con cultivos de servicio, como ven no tienen ningún tipo de limitación. Estas son diferencias de fertilidad medidas este año, ahora hace poquito, en lotes con diferentes historias de años de sistema de siembra directa y alambre de por medio. Un lote que tiene 3 años de historia, otro lote que tiene 14 años con 12 de cultivo de servicio. En el lote con menos años, la materia orgánica es de 3.37, en el mayor 4.25, hay una diferencia de 26% de materia orgánica. El NAN, 56 contra 85, 51% de diferencia. Y nitrógeno de nitratos, 21 contra 31, 48% de diferencia. Esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo, cuanto más tiempo pasa, mayor mejora del suelo hay. En cuanto a la nutrición de los cultivos de servicio, el objetivo es potenciar los beneficios de los mismos, el mayor aporte de nitrógeno biológico y los demás nutrientes, el control de malezas y el aporte de carbono. Para que se den una idea, 1 tonelada de materia seca de vicia aporta 30 kilogramos de nitrógeno, 4 kilogramos de fósforo elemento y 1,7 de azufre. O sea, una cantidad importante de nutrientes. Entonces, hacemos entre los dos cultivos, entre el de vicia y el maíz, la reposición de fósforo, y el año pasado empezamos a probar ensayos de azufre con diferentes cantidades, 0, 10, 20 y 30 kilogramos de azufre por hectárea, y vimos que la mejor relación era la de 20 kilogramos de azufre por hectárea, con la que logramos entre un 28 y 30% de incremento de la producción de la vicia o de los cultivos de servicios totales. La mayor barrera de entrada que tenemos hacia la intensificación con los cultivos de servicio es que lo vemos como un costo en vez de verlo como una inversión. Entonces tenemos que hacer un cambio de paradigma dentro de nuestra cabeza y pasar de imputarlos como una inversión en vez de como un costo. Una inversión con una tasa de retorno importante. La inversión se compone de la siembra, desde la más económica con una altina, pasando por el avión, hasta la más cara que es la sembradora, con la semilla, sea simple, doble o triple o más especies, y la aplicación de fitosanitarios y los mismos, donde tenemos valores que van entre los 55 y 120 dólares por hectárea. Un ahorro que se compone del número de aplicaciones de 1 a 3 de productos fitosanitarios, como el glifosato, los hormonales, los residuales como la atracina, PPO y ALS, y el nitrógeno sintético de entre 30 a 115 kilogramos por hectárea. Todo esto nos da un valor de entre 54 y 220 dólares por hectárea.
Después tenemos los incrementos de rendimientos de los cultivos dentro de la rotación, de un 15% en maíz temprano, 20% en tardío, 20% en trigo, 8% en soja de segunda. Y esto nos da un retorno de la inversión en maíces tempranos del 10 al 30%, en maíces tardíos del 16 al 40%, y de la inversión del retorno de la inversión de los 2 años, o sea, de la rotación total, del 22 al 50%. Acá les muestro otro ejemplo de un maíz tardío del año pasado, con historia de 10 años de intensificación, con cultivos de servicio, donde el rendimiento fue sin aplicación de nitrógeno sintético de 130 kilogramos por hectárea, con un balance positivo de carbono de 200 kilogramos por hectárea y una rentabilidad del 25%. Bueno, y acá le estamos mostrando lo que estamos probando ahora, que es la siembra viva de los cultivos invernales sobre el cultivo vivo de capiquí. ¿Para qué? Para tratar de mantener vivas las micorrizas durante todo el año. Las micorrizas son hongos que aportan agua y minerales a la planta a cambio de azúcar que le aporta la misma, o sea, una simbiosis. El capiquí dentro del maíz nace muy rápido y muy bien por el nitrógeno que aporta la vicia. A su vez, el capiquí ayuda a controlar las malezas de hoja ancha, que son las resistentes, o casi siempre las resistentes, y a su vez ayudan a anclar el rastrojo del maíz y las raíces de las mismas. Entonces ayuda a que la sembradora no se atore, porque cuando no hay malezas, cuando está el cultivo limpio de maíz, digamos, cuando hay humedad, tanto a la mañana como a la tarde, las sembradoras tienden a atorarse con los residuos de cosecha. Entonces, bueno, acá les muestro la siembra, donde no tiene ningún tipo de problema. Un cultivo de avena ya logrado, sin aplicación de productos fitosanitarios. Hoy se está comiendo esto. Un cultivo de cebada con la aplicación antes de nacer. Y un cultivo de trigo también con la aplicación antes de nacer. Y bueno, como conclusiones, hay un incremento de la actividad biológica de los suelos, mejora sostenible del carbono orgánico en los primeros centímetros de los suelos, disminución de la aplicación de los productos fitosanitarios y fertilizantes nitrogenados químicos, nos ayuda a controlar las malezas resistentes, a disminuir la brecha productiva, potencia los beneficios del sistema de siembra directa, incrementa la rentabilidad de nuestro negocio y nos ayuda a evolucionar hacia una agricultura capaz de hacer frente a los nuevos desafíos de sustentabilidad y a contribuir a la mitigación del cambio climático. Lo único que tenemos que tener la constancia de no caer ante la falta de resultados inmediatos, ya que a medida que transcurre el tiempo los mismos se potencian. Bueno, acá estoy en una foto con mi padre, que es mi maestro y mi mentor en esto de el cuidado de los suelos y el cuidado del ambiente. Con todo esto concluimos que podemos hacer el intento de mejorar el ambiente y ser rentables en campos arrendados. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es José Luis Orsín, pertenezco a la Regional de Aprecié de los Urgentes Inrivil y además a la consultora privada Más Hectáreas, y lo que me toca contarles hoy es cuáles son los beneficios de los sistemas siempre verdes sobre los excedentes hídricos. Yendo a la presentación, bueno, como ustedes saben, el problema de los excedentes hídricos es un flagelo que azota a toda la región pampeana, y esto se debe al ascenso de napa que se viene registrando desde el año 70 en toda la región. Esta es una imagen del año 2015 en donde pueden ver todos estos sectores de color negro, que es agua en superficie, y por otro lado también en el resto de la superficie también se ve afectada productivamente debido a la napa cercana. Pero por otro lado también se dañó parte de la infraestructura, como son los caminos, y también esos problemas llegaron a ocasionar daños en las zonas urbanas. Esta es una nueva realidad que hoy tenemos, que la napa se encuentra estabilizada entre el nivel superficial y los 5 metros de profundidad, y es un nuevo escenario que tenemos, lo cual por un lado representa una amenaza porque puede volver digamos, otra vez con lluvia por encima de lo normal
a ocasionar problemas, pero por otro lado también puede generar posibilidades o oportunidades, porque la napa oscilando a un determinado nivel puede elevar los potenciales productivos de la zona. Entonces, como productores tenemos cierta responsabilidad en poder definir en alguna manera para qué lado podemos ir con el tema de esta amenaza u oportunidad. Los emergentes de este problema fueron dos chacras, una es la de Justiniano Posse y otra es la de los Urgentes Inrivil. La de Justiniano Posse abarca lo que son las brechas productivas en ambientes con y sin napa, y la de los Urgentes Inrivil abarca la cuestión del tema del agua, pero a nivel de cuenca. Lo que sabemos hasta el momento es que los factores que gobiernan la dinámica de la napa son el clima a través de las precipitaciones y la evaporación, la vegetación a través del consumo, el relieve y la infraestructura humana. La vegetación y el clima determinan lo que es el balance hídrico, y el relieve el movimiento que tiene el agua en esa cuenca. Cuando es plana predominan más los movimientos verticales, y cuando tiene pendiente toman más preponderancia los movimientos de manera horizontal. Y por último la infraestructura humana, que ahora vamos a ver en detalle. Pero el hombre puede intervenir en estos dos factores, en la vegetación y en lo que es la infraestructura. ¿Cómo afecta la infraestructura en una cuenca? Ahí pueden ver en colores celestes zonas que tienen agua en superficie. Y fíjense que acá hay un camino que cruza de manera este-oeste que está haciendo de dique en esta cuenca. Y no es que no tenga que haber caminos, sino que todo el no mantenimiento de esos caminos con las alcantarillas del tamaño adecuado y la limpieza hacen que el agua no tenga dónde ir. En este caso, la dirección del agua es norte-sur, y lo que hacen esos caminos es actuar de dique. Entonces, lo que podamos hacer como productores ahí es limitado si no tenemos estas cuestiones en condición. Lo mismo pasa por los caminos. Este camino se hizo en 2015, lo que son los canales, esto se hizo en 2015, y por cuestiones de paso el canal tuvo que tener curvas a 45 grados y a 90 grados, no respetando el normal escurrimiento del agua. Entonces también se producen esos estancamientos de agua, y por eso es que el primer mensaje es que si no actuamos de manera coordinada y no nos involucramos todos los sectores, el productor lo que puede hacer es limitado. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, productores, el Estado, los consorcios canaleros, los consorcios camineros y también los institutos de investigación como INTA, universidades y CONICET, para que lo que haga el productor no sea limitado. Lo que podemos hacer nosotros es afectar lo que es el consumo de agua y diseñar rotaciones. Yendo a la cuenca en sí, la cuenca tiene tres zonas bien definidas. La primera zona, denominada zona A, es una zona con muy poquita pendiente en que la napa se encuentra más superficial, como pueden ver acá. La zona B tiene un poco más de pendiente y la napa se encuentra algo más profunda. Y la zona C ya tiene más pendiente, un 3% de pendiente, y la napa se encuentra a mayor profundidad que las dos anteriores. Como pueden ver, las oscilaciones de la napa o la tendencia son las mismas, solo que cuanto más superficial nos vamos, ese movimiento tiende a ser más brusco. Ahora, en todos lados, en todas las zonas, esto responde al balance hídrico. Fíjense que el balance hídrico responde de una manera con mayor pendiente en las zonas donde fluctúa más cerca de la superficie y correlaciona mucho más, ¿no? Es decir, que a medida que nos vamos más allá de la superficie, el balance hídrico tiene mayor implicancia. Pero en sí, el primer mensaje es que el balance hídrico gobierna lo que pasa con la napa. Si miramos en esa misma zona, la zona A, y miramos secuencias de rotaciones agrícolas, por ejemplo en este caso soja y luego que fue a trigo soja, o maíz que fue a un cultivo de servicio y soja, podemos ver que también responde a lo que es el balance hídrico, y podemos ver que la pendiente de la recta en cuanto al balance es la misma del movimiento de napa, es muy similar. Ahora, si miramos en esta misma zona una pastura perenne, podemos ver que esa pendiente es menor, se independiza relativamente del balance hídrico, o se independiza más, estando en un lugar en donde la zona está muy cercana y donde la cantidad de pastura es poca, entonces la presión que tiene esa napa es alta sobre esa pastura. Pues ya tenemos un indicador, que es que los sistemas productivos que tiendan a estar siempre verdes van a tener un mayor amortiguamiento de lo que puede ocurrir con la napa.
Esto es la cuenca La Redención. Como pueden ver, en esta cuenca hay un 38% de barbecho químico que va a soja, y por otro lado hay un 8% de superficie que va a cultivo de soja, pero que tiene un cultivo de servicio. Un 6% de pastura permanente. Este consumo ponderado promedio nos arroja 722 milímetros por hectárea por año, ¿sí? Pero esto tiene un excedente respecto a la oferta hídrica que tenemos, y son 7 millones de metros cúbicos a nivel de cuenca, que están sobrando y que están alimentando la napa. Son 165 milímetros por hectárea por año que sobran. Ahora bien, ¿qué pasa si tomamos esa superficie del 38% de soja y solamente hacemos la práctica de tener un cultivo de servicio entre los dos cultivos estivales? Son solamente 20 milímetros más de promedio ponderado, nos iríamos a 742, y uno pensaría que no es mucho más, es menos del 3%, sin embargo por la superficie que abarca es un 12% de consumo total anual. Entonces ya el sobrante es algo más de 6 millones de metros cúbicos y no los 7 que teníamos antes, solamente con esa primera práctica. Cuando hablamos también de intensificación, podemos estar nombrando rotaciones agrícolas, esto es monocultivo de soja, y luego si hacemos rotaciones típicas como trigo soja, maíz y soja, o trigo soja, maíz, podemos ver que a mayor intensificación, mayor consumo por parte de los granos. También podemos hacerlo a través de los cultivos de servicio, agregando cultivos de servicio en esas rotaciones, ¿sí? Y bueno, si tenemos también pastura, obviamente aquí estamos cerca de la oferta, ya sea con un 40, con un 35, con un 30% de pastura permanente, lo podemos combinar con cultivo de grano o con cultivo de servicio también, pero podemos ver que prácticamente podemos consumir toda la oferta hídrica que hay. Pero fíjense la diferencia que hay, por ejemplo aquí, en el monocultivo de soja, tener un cultivo de servicio. Uno piensa que no es demasiado este consumo de parte de los cultivos de servicio. Y eso tiene que ver con lo ineficiente que son los barbechos para guardar agua. O sea, estamos haciendo una práctica, que es la del barbecho químico, para poder guardar agua para los cultivos de verano, y es una práctica totalmente ineficiente. La eficiencia del barbecho con respecto al agua que hay almacenada en el suelo del otoño y la que llueve, en nuestra zona no supera el 20 o 30%, o sea que tenemos esa agua, llamémosla gratis, para poder estar haciendo un cultivo con todos los beneficios que ello representan. Aquí vemos el movimiento de la napa respecto al promedio, ¿sí? El desvío respecto al promedio que pueden tener los años que son año niño, en promedio la napa 164 centímetros, los años niña de 188, y el año neutro tiene un superávit de 32. Lo que nos permite ver esto es cómo se puede llegar a mover la napa según el pronóstico que tengamos. Pero también nos permite ver cuáles son los momentos más críticos que puede tener la napa. Y esos son el otoño y la primavera. El otoño, ¿por qué? Porque ahí los cultivos de verano ya no están absorbiendo agua y por lo tanto el balance pasa a ser positivo. Y en la primavera es porque todavía no están instalados los cultivos de verano consumiendo en demasía, y sí tenemos los cultivos de invierno. Entonces, más allá de que el cultivo de servicio no consuma tanta agua, por lo que decimos, sí lo hace en un momento que es crucial. Por ejemplo, esto es una comparación en la zona A, en lotes de maíz y soja con respecto a alfalfa, y entre ese maíz y la soja va una avena de pastoreo, que se siembra al boleo sobre el cultivo en pie, sobre el cultivo de verano en pie. Y acá pueden ver cómo, más allá de la madurez fisiológica de los cultivos de verano, en las líneas naranja y celeste, cómo sigue bajando el consumo por esa avena que va a pastoreo. Y lo mismo ocurre con el tema del trigo. En ese momento en donde tenemos la peligrosidad de lo que es la primavera, el trigo es donde empieza a consumir mayor cantidad de agua. Pero hay una cuestión con el tema de los sistemas ganaderos, que naturalmente es lo que mejor les sienta, digamos, la integración ganadera en estos esquemas naturalmente son los que más consumirían agua. Esto es, en esa zona, en suelos clase 1 y 2, ¿cómo podemos tener alternativas? Que la estamos haciendo de trigo doble propósito, o ryegrass al boleo en maíz, o avenas al boleo en maíz, o también avena al boleo en soja, ¿sí? Son todas alternativas que le caben naturalmente a este esquema. Ahora, si pensamos hacerlo con agricultura, con respecto a lo que es la soja continua, estos son el promedio de 2 sitios en 4 campañas, vamos a ver cuánto más podemos aumentar el consumo, la producción de grano, y por ende el consumo también, de lo que son las rotaciones de cultivos. Acá tenemos rotaciones más intensivas, por ejemplo, con trigo, soja, maíz, que se adopta bastante en nuestra regional. Y por otro lado, esas rotaciones presentan un mayor margen bruto que lo que es la secuencia de soja, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, también la rotación trigo, soja, maíz, o la típica de 1/3 de trigo, soja, maíz y soja. Es decir, que desde el punto económico también es viable.
Ahora bien, dentro de cada cultivo tenemos que ajustar la tecnología. ¿Por qué? Porque en esos ambientes donde tenemos napas cerca podemos elevar los potenciales productivos, hay mayor respuesta a densidad, mayor respuesta a nitrógeno, y esto nos da modelos tridimensionales de respuesta a lo que es nitrógeno y densidad. Entonces, en esos ambientes no podemos seguir manteniendo el típico esquema de las 70 o 80.000 plantas con los 180 o 200 kN, porque tranquilamente podemos estar explorando ambientes de mucho mayor potencial. Entonces, ahí hay que ajustar la tecnología dentro del cultivo para poder aprovechar esos potenciales de 140 o 150 quintales, y eso nos implica una mayor densidad de plantas y un mayor nivel de nitrógeno, y acá pueden ver los niveles de margen bruto de ese tipo de práctica. Entonces no podemos pretender cambiar las cosas haciendo exactamente lo mismo como decía Einstein. Y por otro lado, bajo estas prácticas estamos consumiendo mayor cantidad de agua. Acá pueden ver este consumo con estos colores de casi 630 milímetros contra lo que veníamos habitualmente entre 480 y 544. Para finalizar, las ideas principales es que hay un nuevo escenario productivo desde hace más de 10 años que parece estabilizarse con esa napa entre la superficie y 5 metros. En este escenario la dinámica de la napa está fuertemente influenciada por el balance hídrico y las interacciones humanas. De los componentes del balance hídrico, la producción puede intervenir a través del consumo para mitigar esos efectos adversos, y eso lo podemos hacer a través de la intensificación de las rotaciones y también dentro de cada dentro de cada cultivo, ajustando las tecnologías de proceso y de insumo. Surge la oportunidad de aprovechar esa oferta hídrica que aporta la napa para elevar esos potenciales de rendimiento y achicar la brecha mediante la tecnología de proceso e insumo. La intensificación ganadera emerge como una opción natural en estos esquemas, y por otra parte, como vimos, es económicamente viable y sustentable. Les agradezco mucho la atención y quedo atento a las preguntas. Oh, qué lujo nuestros 5 disertantes, Jorge, Bernie, Marce, José y Pablo. Sí, Sí. La verdad, Ale, que al igual que el lunes lo disfruté nuevamente muchísimo, sobre todo los mensajes finales. El caso de Pablo en bandera, que nos muestra que la diversificación y la intensificación en definitiva nos hace más resilientes y más sustentables. Jorge en Patagonia, mostrándonos cómo se puede transformar un semidesierto en un sistema productivo y biológico. Y además nos está mostrando que podemos almacenar incluso hasta más energía que la que descomponemos en esto de la línea de montaje de procesos que hoy hablábamos al inicio. Bernardo, algo fundamental, que cómo podemos generar riqueza y hasta mejorar los ambientes en campos de terceros, algo que realmente te llama la atención, para lo que estamos acostumbrados. José Luis Orsini en la zona centro, cómo poder transformar una amenaza que hoy tenemos en grandes zonas de nuestro país por el problema de las inundaciones y el problema del ascenso de las napas en grandes oportunidades, pero también nos están mostrando que es fundamental ponernos de acuerdo, integrarnos sobre todo a nivel regional, a nivel de cuenca. Y Marcelo, en la cuna de la agricultura, que le pone una lupa al suelo y nos empieza a mostrar ese mundo desconocido microbiológico que nos sirve como una herramienta estratégica, sobre todo para saber lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Así que sí, un lujo, Alejo, realmente un lujo, y no me llama la atención que nos hayan pedido que repitamos este panel. Sí, impresionante cómo cada uno en el ambiente en el que está, a través de la intensificación, está manejando el sistema y tratando de producir de una mejor manera. Así que vamos a ir ya haciendo la parte de preguntas, yendo a las preguntas que nos fueron llegando a través de la plataforma. La primera pregunta es para Marcelo, que sí, creo que fue la primera de las presentaciones. ¿Qué daño crees que producen las aplicaciones de agroquímicos en la biología del suelo, lombrices, bacterias y ácaros? ¿Y cómo podemos hacer para mantener la salud de los suelos en nuestros sistemas productivos? Bueno, buenos días. Mirá, Alejo, te cuento. Nosotros
En realidad, desde la chacra Pergamino tenemos ese dato para correlacionar. Se terminaron la parte de los estudios biológicos, ya se terminaron. Queda una etapa de datos por presentar, que calcularemos que nos presentará Luis ahí, pensando ya en diciembre. Así que eso, con respuesta justa no te lo puedo dar, pero sí te puedo dar datos, me parece que es más interesante. Cuando analizamos los datos de la chacra Pergamino de 2012 a 2018, pudimos bajar el 50% de las unidades toxicológicas con ese siempre verde al que nos desafía Presid. Y eso me da la sensación que ya no es poca cosa. Obviamente hay que avanzar más, hay que ir a bajar la mayor cantidad de agroquímicos, pero ya bajar un 50% de lo que veníamos de las intensificaciones de la rotación típica maíz, soja, trigo, soja, bajar a la mitad, ya eso es un avance enorme para nosotros. Y el otro punto que creo que para considerar es que también estamos aumentando el carbono. Si estamos aumentando el carbono orgánico, estamos aumentando la materia orgánica del suelo, indudablemente estamos dándole más capacidad buffer a nuestros suelos, o sea, estamos aumentando nuestra capacidad buffer por cada agroquímico que aplicamos, indudablemente esa mayor capacidad buffer nos va a ayudar más. Así que eso es lo que te puedo dar como dato, ojalá en diciembre te pueda responder de otra forma y un poco más completa la pregunta. Buenísimo, gracias. Vamos a estar esperando los datos para los mensajes en diciembre. Y sí, ya impresionante poder bajar a la mitad el número de aplicaciones y a la vez aumentando la actividad biológica. O sea, seguramente uno está ayudando a la degradación y poder mantener más también la biología. La otra pregunta que nos llegó para Pepi Sorcín, ¿qué herbicidas preemergentes utilizan para acompañar el cultivo de servicio para controlar con frena? Bueno, buenos días a todos. La verdad que un gusto que se repita de nuevo el taller. Hoy me tocaba trabajar, así que acá estamos con la maravilla de la tecnología que nos permite estar en el campo y estar conectados. Bueno, a ver, no tenemos muchos problemas de gonfrena nosotros, pero sí hemos hecho ensayos de preemergentes en cultivos de servicio para acompañar, sobre todo en los primeros años, y en los lotes en donde hay una alta presión del banco de semillas, y viendo los principios activos que funcionan en gonfrena y que son selectivos en lo que son los cultivos de servicio, especialmente para lo que es vicia. Pensemos en que hay que bajar las dosis y que siempre algo de fitotoxicidad hay y que no tienen registro, pero podría ser sulfentrazone. Lo hemos probado dosis de 400 centímetros, flumioxacin a 120. Saflufenacil, si bien no es un herbicida residual, a 70 gramos muestra residualidad. Y después, dentro de las triacinas, sabemos que la tracina tiene control de gonfrena, pero bueno, según el año hemos encontrado más o menos fitotoxicidad, especialmente en el caso de la vicia. Este año no lo vimos tan marcado, pero el año anterior sí. Probamos por primer año amicarbazón y terbutilacina. Te imagino que siendo triacinas pueden funcionar bien y son más selectivos que la tracina. Y bueno, y pondría una ficha por lo que es piroxasulfone, porque ese metolaclor funciona en gonfrena y también lo podría, digamos, y también es selectivo en cultivo de servicios. Piroxa creo que no lo he probado específicamente para gonfrena, pero sí es muy selectivo para los cultivos de servicio, entonces imagino que también podría funcionar. Muchísimas gracias, José. Y me está llegando alguna pregunta para Jorge. Jorge, vos estás manejando sistemas productivos en el sur, donde el agua es un recurso escaso que lo protege mucho, también en el sudeste de Córdoba, que están con excedentes. ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias que ves en estos dos ambientes a la hora de planificar los sistemas productivos? Está con el micrófono apagado, Jorge.
similitudes y diferencias. La lámina promedio que utilizamos en Río Negro, en un ambiente semiárido, para los diferentes cultivos ronda los 900 milímetros por año, para hacer trigo, para hacer soja y para hacer maíz. Los cultivos de servicio funcionan con el agua residual o con lo poco que puede llover. En el sudeste de Córdoba, los últimos 20 años nos han llovido en promedio 900 milímetros, o sea que la pluviometría inducida a través del riego presurizado o por lluvia es la misma, solo que 900 milímetros me cuestan $450 por hectárea por año en el sur, y en el sudeste precipitan sin que yo haga nada. Entonces, estamos en un momento en el sur generando suelo, porque no lo había, porque durante muchos miles de años lo que llovía son 200, 250 milímetros, con un desvío del 100%, podemos pasar el año completo sin lluvia. Y acá en el sudeste de Córdoba lo que estamos haciendo es regenerando suelo, después de un proceso degradativo que se inició más o menos, ¿no?, en la década del 70, fundamentalmente con pérdida de materia orgánica, pérdida de carbono, cambios en el pH del suelo, ascenso de napa, salinización, solidificación. Así que yo creo que los 900 milímetros del sudeste de Córdoba son una oportunidad, tal cual lo planteó José Luis Orsín, y cada milímetro debe ser convertido en actividad biológica, ya sea microorganismo o planta. No podemos, nosotros al final de cada cultivo del verano tenemos que entender muy bien cuánta agua queda en el sistema, y ahí decidiremos si será para un cultivo de servicio, para fijar nitrógeno, será para un cultivo de renta, que puede ser un trigo. Pero cada milímetro tiene que ser convertido en materia seca para dar vuelta o regenerar esta degradación que está viviendo el suelo, ¿no? Y la regeneración va a venir de la mano de la biología, ya sea microorganismo o plantas, como lo estamos haciendo en el sur. Yo digo en el sur, no sé si está bien, pero la biología atraviesa todas las propiedades físicas y químicas del suelo. Han ido grafólogos y nos decían que eran suelos no aptos para la agricultura, y cuando le empezamos a meter vida al suelo, imagínense que por primera vez el suelo recibe la rizósfera de una soja y los exudados radiculares de una raíz de una soja que nunca la tuvo. La biología se tuvo que ayornar a eso y entender. Después apareció un maíz, después apareció un trigo, una vicia, y bueno, y a partir de ahí un camino ascendente a lo largo del tiempo. Y acá, a través del monocultivo, hemos dormido, y la biología del suelo dejó de reconocer lo que es una raíz de trigo, una raíz de maíz. Entonces debemos actuar de la misma manera, o sea, presionar con trigo, presionar con maíz, presionar con cultivos de servicio multiespecíficos para devolverle al suelo la actividad biológica perdida. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, buenísimo. Lo importante es que la tenemos que transpirar y aprovecharla para fijar carbono. ¿Cómo no? Me gustaría hacerle una pregunta a Bernie, que en esto de las tecnologías de procesos, que en el siempre vivo, siempre verde, hay una variable que a veces no le prestamos suficiente atención, que es el tiempo que le tenemos que dar a los procesos para que se expresen, que generalmente son mucho más prolongados que lo que dura un contrato de alquiler. Yo quería preguntarle a Bernie cómo él arma este sistema de contrato o qué condiciones él aconseja que tengamos en cuenta para poder respetar este factor fundamental si queremos tener éxito con las tecnologías de proceso. Buen día a todos, muchísimas gracias. Mira, el tema es tratar de
celebrar contratos de 3 años mínimo y comunicarle en forma fehaciente todos estos beneficios al dueño del campo, ¿no? Llevarlo, en el caso de que no viva, mostrarle y tratar de hacer también algo participativo en cuanto a la renta con ellos, porque a medida que pasa el tiempo, mejoran los rindes. Entonces, si uno tiene un contrato variable, el dueño del campo también cobra más, ¿no es cierto? Entonces eso lo hace muy interesante también para ellos. Pero en la medida que ellos ven las mejoras y que ven también que uno cuida el ambiente, que mejora el suelo, que aumentan los rindes, es mucho más fácil, ¿no? Y es más, empiezan a aparecer clientes sin que uno lo vaya a buscar, que eso es lo bueno, ¿no? Lo gratificante de esto. Uno no sale al mercado, sino que viene. No sé si quiero contestar. Excelente. Muy claro. Tengo otra pregunta que también Bernie, pero sé que me parece que cualquiera de nuestros panelistas no la puede responder. Ustedes, previo a un maíz, ¿incluirían centeno o no? O sea, ¿cómo sería? Sí, previo a un maíz, ¿ustedes harían vicia solo o vicia más centeno? ¿Y qué diferencia, capaz que con hacer vicia puro en la dinámica del nitrógeno, creen que podría haber? Sí, Marce, dale. Bueno. A ver, yo creo que cuando uno empieza a trabajar en esta intensificación, tiene que tener una cierta simplificación. Porque estamos recién arrancando. Entonces, por ejemplo, si uno lo piensa como una vicia, antecesor de un maíz, siempre trata de tener el mayor rédito. Y el mayor rédito lo tiene porque la puede rolar, no aplicar agroquímicos, y porque tiene un gran aporte de nitrógeno a nuestro próximo cultivo de maíz, que si la vicia tiene una cantidad de plantas lógicas, llegó a floración con la cantidad de kilos de materia de seca adecuada, uno puede hasta pensar que puede hasta prescindir de una aplicación de nitrógeno. Entonces, desde esa simplicidad, en un sistema en el cual ponemos anualmente costos en el famoso margen bruto y en la vicia le ponemos todo el costo al maíz, tenemos una retribución muy grande de baja de nitrógeno y de baja de agroquímicos. Pero es indudable que cuando uno transcurre en esta intensificación, no se puede quedar con monoespecies. Uno tiene que pensar, de vuelta, es siempre tratar de parecerse a la naturaleza y tener distintos, uno lo ve en superficie, pero cuando uno lo ve en raíces, uno tiene que tener distintos lugares de exploración. Claro que si pongo un centeno, me retraso en la fecha de secado del centeno, voy lignificando ese centeno, estoy aumentando la cantidad de inmovilización de nitrógeno y muy posiblemente me falte nitrógeno para la planta de maíz y tenga que ponerlo. Pero es indudable que los sistemas, los cultivos de servicio, uno lo tendría que empezar a pensar en una etapa un poquito más avanzada de este siempre verde, en raíces que exploren distintas partes del suelo, y para que exploren distintas partes del suelo y poder capturar beneficios todos esos beneficios, lo que necesitamos es tener distintas especies. Pero al tener distintas especies se nos empiezan a escapar, como esta sábana corta de que no podemos tapar todo, nos tapamos una parte y no tapamos otra, se empiezan a destapar algunos beneficios, como por ejemplo la parte de nitrógeno en el caso de maíz. De vuelta, para arrancar creo que es la medida, ante que nada arranquemos de esa forma. A futuro yo creo que tenemos que pensar en mucha cantidad de distintas raíces, y ya no en diversidad temporal, sino en diversidad espacial en el mismo momento. Lo otro que se ve, Ale, siempre que mezclamos las especies, a diferencia de las especies puras, es que siempre se ven
mejores los cultivos en mezclas, digamos. Si hay que ver por qué, digamos, cuál es el motivo que haría una especie o la otra, qué es lo que busca. Obviamente los pros y contras están, lo dijo Marcelo, digamos, si hiciera centeno solo antes de un maíz va a tener inmovilización de nitrógeno, pero cuando los mezclamos, o sea, solamente ya con vicia, uno ve que el centeno responde distinto, no se le ve hambre de nitrógeno, la vicia se ve mejor, las producciones de materia seca se sinergizan, se potencian, así que siempre en mezclas, uno cuando hace los ensayos nomás los ve que se ven más lindos versus el mismo cultivo en estado puro. Mirá, No tenemos que... a tener que cerrar. No sé si te parece hacer un cierre, le podemos pedir que nos hagan unos comentarios finales. ¿Qué te parece? Me parece buenísimo si damos ese mensaje final de cada uno de ellos. Bueno, los invito, incluso vos, Rodo, a todos nuestros panelistas a ver si nos pueden dar un mensaje corto, porque sí, nos están corriendo ya, así que un mensaje corto que le quieran dar a toda la gente que nos está escuchando. Podemos arrancar con Marcelo. Dale. Bueno, muchas gracias. La verdad que después de este hermoso congreso, la verdad que me queda un sueño. La verdad que me gustaría ir el próximo agosto del año que viene, estar transitando las rutas y ver mucha más cantidad de cultivos verdes, todos pensándose en medir biología. Digo, pensemos en medir biología, pero pensemos en darle de comer primero y pensemos en todo el año el campo verde, para poder volver a entender, hacer esa labranza, pero labranza de la buena, la que tiene murciélago, la que tiene poros en los que el agua se puede mover sencillamente, y no esos poros tortuosos generados por la labranza convencional. Uno, indudablemente en esa simplificación, hoy por la ruta ve a algunos y le queda ese sabor medio amargo de lotes labrados para romper capas densas, aumentando y metiéndonos en el círculo vicioso, cada vez más liberando más limo por destrucción de la materia orgánica y cada vez haciendo capas más densas. Digo, qué interesante, qué lindo sería ver el agosto del año que viene que este congreso contagie y poder tener la mayor cantidad del campo verde. Muchas gracias. Jorge. Bueno, yo el mensaje que les dejo es que como miembro de la Chacra Vimpa tenemos un proyecto exitoso y logramos que sea exitoso en su sistema porque nos aferramos a la agronomía. Todos los que formamos parte de la Chacra Vimpa nos aferramos y todos nuestros aportes son con una visión agronómica, en la amplitud que eso conlleva en cada uno de los eslabones de nuestra formación académica. Y como integrante de la Chacra de Aprecid de Justiniano Pose, y viviendo en el sudeste de Córdoba, para poner en valor de nuevo nuestros suelos, nos tenemos que aferrar muchísimo a la agronomía. El ingeniero agrónomo debe ser agrónomo, debe ejercer la agronomía en el amplio sentido de la palabra. Es como elevarse un poco y mirar de manera holística el sistema y empezar a atender las causas, entenderlas y no atacar las consecuencias. Porque atacando las consecuencias sin tener claro las causas nos va a llevar a incrementar la degradación de nuestros recursos suelos. Nada más. Muchas gracias, Jorge. José. Bueno, yo aprovecho el marco y la tecnología, que estoy justo en un campo integrado, como decía en la presentación, agrícola ganadero. Hago un paneo de, esto es suelo Marco Juárez, suelos clase 1 y 2, en donde se logra integrar toda esa oferta que decía Jorge. Allá al fondo hay avena, detrás de maíz, que después se va a hacer a soja, se hace sobre el maíz en pie. Y así continúa el ciclo, los cultivos, digamos, los lotes que están en agricultura
solamente van con un cultivo de servicio. Allá en el fondo se están probando distintos cultivos de servicio, arvejas, digamos, se van probando alternativas. Y como mensaje, digamos, para mí la ganadería en esta zona tiene una, digamos, como que naturalmente cumple con todos esos atributos que nombraba Marcelo, que decía Jorge. Entonces es como que está llamada naturalmente a ocupar ese nicho y ese espacio, y lo que hacen estos bichitos mejorando el suelo digamos, es espectacular. Y que esto es un camino que hay que mirarlo un poco más en el largo plazo. Hay que sacarnos un poco el chip de ver, digamos, una respuesta en 6 meses, en un año. No hay que claudicar y hay que verlo en el tiempo, porque realmente los resultados después se ven. Entonces, bueno, invitarlos a todos a que nos metamos en estos sistemas, los empecemos a explorar. Hay muchísima información en APRESID, en las chacras, que por rebalse llega a todos. Hay gente que se ha equivocado bastante, nos hemos equivocado mucho y lo hemos compartido para que nosotros no cometan el mismo error. Entonces se suben a un barco que ya tiene mucho tiempo andando. Y bueno, se suben a esa experiencia desde ese lugar. Entonces eso me parece muy bueno en una institución como APRESID, que una de las cosas que tiene es la generosidad para compartir la información, especialmente sus productores. Así que bueno, ese es un poco el mensaje. Muchas gracias, José. Y bueno, Bernie. Y que se animen a ir hasta estos sistemas siempre cada vez más intensivos, más siempre vivo, siempre verde, ya que a medida que pasa el tiempo se ven los beneficios en el suelo y en la renta del sistema, ¿no? Que cultivemos la paciencia para poder hacerlo, que hagamos nuestras mediciones en nuestros lugares de incidencia, y de esta manera también vamos a poder seguir capturando dióxido de carbono, seguir mitigando el cambio climático y seguir renovando la licencia social para producir lo que producimos nosotros, ¿no? Alimentos, fibras y energía. Muchas gracias, Bernie. Y bueno, Ale, si te parece, hoy no pudo estar Pablo López Anido, pero si te parece, puedo de alguna manera hacer lectura de su pensamiento a través de lo que nos dejó en el video. Y es esto que él destaca de salir si se quiere, del commodity, que hasta suena como una zona de confort, y entrar en el pensamiento de la intensificación, y no solamente eso, sino de la diversificación, convencido de que eso genera más resiliencia, nos hace más resilientes en lo económico, en lo ambiental y también en lo social, y por ende más sustentable, y yo diría finalmente más competitivo. Y en esto de más competitivo me da pie para, si se quiere, Alejo, ir terminando este lujoso panel. Que todas estas reflexiones de los expositores me hacen pensar de que nosotros, partiendo en esa línea de montaje de esto de la fotosíntesis, la primera etapa es la producción. Pero no nos tenemos que olvidar de la transformación de esa producción derivada de la fotosíntesis en el siempre verde, y si se quiere también del reciclado, tratando, y esto es el principio de la economía circular, tratando de que los productos que generamos estén el más tiempo posible en el sistema para que no genere degradación ambiental. Y en ese sentido me permito compartir que el avance del conocimiento actual es tan extraordinario, tan exponencial, que hasta diría nos permite rediseñar el futuro presente, y lo que hasta puede asustar, rediseñar nuestra vida futura, dependiendo de la sensibilidad del hombre. Y en ese sentido quiero decir que toda esta producción a partir de esa fotosíntesis, tenemos que pensar también en ese rediseño que podemos tener muchos destinos. Hoy, por ejemplo, con la celulosa que generamos de la fotosíntesis, pero no solamente la celulosa que sale del árbol, esto para pensarlo de los cultivos de servicio,
de las carbono 4, etcétera, nos permite avanzar en tecnologías como hacer zapatillas con madera. Bueno, nada, quiero terminar felicitando a todo este panel de lujo y agradecerles enormemente todo el conocimiento y mensaje que nos transmitieron. Alejo. Muchísimas gracias. Nos vamos a tener que ya cerrar el panel, porque nos fuimos ya un poco, nos extendimos un poquito, así que nuevamente les agradezco a todos, y así que bueno, nos vemos en la siguiente charla. Un abrazo. Muchas gracias, nos vemos.